debemos mostrar que vale la pena vivir el Evangelio. Este estudio es una continuación de Primera de Corintios, y el título del estudio, le di el título La locura y el poder. Ahora entenderán por qué lo llamo así. Estará basado en 1 Corintios 1:18, y ahí es donde encontramos estas dos palabras. La palabra de Dios dice así en 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración para el estudio, para que podamos comprender y entender un poco más lo que la Biblia nos dice. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos amas, nos cuidas y porque en todo momento eres con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a exponerla, y sobre todo, Padre, quita de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa que nos saque, Señor, del objetivo de entender y comprender tu palabra. Tómate la honra y la gloria en este día, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Voy a releer la primera parte del versículo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esta primera afirmación, pues es muy tajante, es muy clara, no hay mucho más que añadir en la intención que tiene. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz, cuando dice palabra, la palabra, valga la redundancia, la palabra, viene del verbo, de la palabra logos en el griego. La palabra logos se traduce como palabra, también se traduce como verbo. En Juan 1:1 dice: porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que se traduce ahí como verbo es logos. ¿Por qué hago esta observación? Porque cuando nosotros leemos porque la palabra de la cruz, podríamos podríamos estar inclinados a pensar que lo que es locura para ellos es el Evangelio tal y como lo estamos expresando. Y seguramente así es, seguramente el Evangelio, como lo expresamos, como lo decimos, es locura para aquellos que se pierden. Pero la palabra logos se refiere no solamente a la palabra que se está hablando. Una cosa es la palabra que yo les estoy diciendo. Yo te digo hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, y te estoy diciendo una frase que puede ser un saludo, muy amable, una palabra muy formal. Pero una cosa es que yo diga ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes, y otra cosa es que realmente mi intención, el anhelo de mi corazón sea que tú tengas esos buenos días. A lo mejor te los estoy diciendo solamente por formalismo, por educación, por tantas cosas por las cuales nosotros a veces deseamos buenos días a las personas. A veces solamente es automáticamente, va uno pasando por la calle, se encuentra a alguien y le dice buenos días, porque es un saludo y ya está. La palabra logos no se refiere a las palabras. Esta palabra no se refiere a las palabras solamente, se refiere a la sustancia que hay detrás de esas palabras. ¿Sí? En este caso, en el caso del Evangelio, se refiere a la revelación, se refiere a la revelación de Dios, se refiere no solamente a la revelación de Dios, ya les mencioné Juan 1:1, se refiere también al Señor Jesucristo. Y yo creo que esto, al menos a mí me pareció importante detenerme en esto por lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no se está refiriendo a cómo tú expresas el evangelio de manera oral, ¿sí? Tú puedes ir con una persona y puedes hablarle del evangelio, explicarle el evangelio. Pues el apóstol Pablo no se está refiriendo a esto, por lo que yo entiendo.
Se está refiriendo, creo yo, más bien a la sustancia del Evangelio. ¿Y cómo se ve la sustancia del Evangelio? Cuando tú le hablas y le dices a alguien, Dios te ama y Dios quiere que seas salvo, o cuando tú vives de manera que tú le demuestras a esa persona los efectos del Evangelio en tu vida y que tú estás deseoso de que Él venga al cielo contigo, porque tú vas a ir al cielo. Recuerdo que hace tiempo he estado en la clase de métodos misioneros del seminario. He sido, creo, un poco recurrente, a lo mejor hasta el cansancio, de lo siguiente. Alguna vez les preguntaba y les decía, dime cómo es posible que la persona, que tu vecino, que tu conocido, que tu amigo, crea que tú quieres que él vaya a pasar una eternidad al cielo con él, tú y él, juntos, juntamente con Dios, si ni siquiera le das bien los buenos días, si ni siquiera te preocupas por quién es, por sus necesidades. Es más, ni siquiera lo invitas un día a echarse un café a tu casa o ir con él a tomar un café. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Si ni siquiera te estás preocupando por establecer una relación con esa persona. ¿Sí? Yo estoy convencido que eso es uno de los defectos más grandes en las predicaciones. Y cuando digo predicaciones, estoy hablando de la predicación del Evangelio. No estoy hablando de cuando un pastor se sube toma el lugar, el atril o el púlpito y empieza a dar una exhortación a la iglesia, que la mayoría de las personas yo he visto se refieren a eso como predicación. La Biblia habla de eso como predicación, sí, pero la mayoría de las veces que yo veo predicación se refiere a hablarle a los perdidos. Nosotros lo hemos institucionalizado, la enseñanza a la iglesia, la hemos puesto en el púlpito, y cuando hablamos de predicación inmediatamente pensamos en el pastor en el púlpito. No es así. La palabra predicación en la Biblia no se refiere solamente a eso, se refiere a cuando tú estás compartiendo el Evangelio a aquellos que no son cristianos. Y no solamente se refiere a cuando lo estás haciendo de manera oral, sino lo estás haciendo con tus actos. Cuando dice, porque la palabra de la cruz no se refiere a la manera en la cual tú estás hablando, se refiere, creo yo, se refiere a la manera en la cual tú estás viviendo. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo constantemente he escuchado y me he preguntado también, ¿por qué el apóstol Pablo tenía tanto éxito en la predicación? En medio de dificultades, en medio de problemas. De hecho, algunos, incluso no cristianos, estudiosos de la historia, dicen con bastante incredulidad, dicen, es que no es posible, digamos, normalmente el cristianismo era una religión destinada a la extinción. Porque hablando en términos claros, el cristianismo, cuando empieza, es una pequeña parte del judaísmo. Es una pequeña, déjenme decirlo así, no es así, pero los judíos lo consideraban una pequeña herejía dentro de ellos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que de esa pequeña secta, de esa pequeña herejía judía, pasara a conquistar todo el mundo conocido en menos de 200 años? Conquistar a todo el Imperio Romano, y a veces pensamos en el Imperio Romano, pero no solamente fue el Imperio Romano. Aquellos que venían y causaron la destrucción del Imperio Romano pertenecían también a una variante del cristianismo, catalogada como una herejía, sí, como una secta, los arrianos, pero ellos tenían conocimiento del Evangelio. Sabían de Jesucristo. ¿Por qué razón en menos de 300 años de Jesucristo se sabe muchísimo? Y nosotros podemos decir, y acertadamente, porque es el Evangelio, porque era Jesucristo. Pero podemos preguntarnos el día de hoy, ¿y por qué ahora no ocurre igual? Cristo sigue siendo el mismo. Las verdades del Evangelio siguen siendo las mismas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vemos los resultados que tenía el apóstol Pablo? ¿Por qué no los vemos? Creo yo, estoy convencido por esta pequeña diferencia, que es muy grande, pero es una
diferencia muy, muy sutil. El apóstol Pablo hablaba de esa esencia del Evangelio, él la vivía. Su equipo de personas vivían esa esencia del Evangelio. No solamente hablaban palabras bonitas, palabras suaves, palabras que conquistaran a los demás, vivían esas palabras. Y la verdad es que cuando he estado meditando en esto, le decía yo a uno de los hermanos, no pude continuar, mi intención era hablar de otro pasaje, pero cuando yo llegué a esto, hoy no pude continuar. Eh, Creo yo que es la esencia del Evangelio, la esencia de quién eres tú, qué haces el día de hoy, cómo estás, cómo vives tu cristianismo. Sabes, la gente notará cuando tú les predicas y tu evangelio no es auténtico, cuando tú no estás viviendo el evangelio. Y la gente notará también que cuando tú les hablas, cuando a lo mejor no uses palabras rebuscadas, a lo mejor tú no usas palabras muy elocuentes, pero la gente se va a dar cuenta cuando tú estás viviendo ese evangelio. Hay una diferencia entre decir y hacer. Hay una frase que a mí me encanta, que se la escuché hace tiempo a un hermano, Pepe Chaparro, y el hermano nos decía, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Y eso es en el Evangelio, lo ves por todos lados lo ves. ¿Por qué razón nuestros esfuerzos para predicar, nuestros esfuerzos para dar testimonio no dan resultado? A veces somos especialistas en echarle la culpa a los demás y decimos, es que son incrédulos, es que tienen el corazón duro. Alguna vez escuché a un hermano que decía, es que nadie quiere crecer. Y tenemos muchísimas razones y muy buenas para que ellos no acepten el Evangelio. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar siquiera que probablemente las razones principales la razón principal por la cual nuestra predicación no tiene efecto en esas personas es porque no estamos viviendo realmente el Evangelio. Porque probablemente el Evangelio, porque probablemente esa palabra es el Logos, el Señor Jesucristo, no lo estamos dejando actuar al 100%. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado cuando emitimos un juicio en ese sentido de, es que estamos en una colonia donde hay mucha perdición. ¿Te has puesto a ver cómo era la región donde predicó el apóstol Pablo? Había perdición hasta donde no veas. Hay muchos pecados que se cometían en los tiempos del apóstol Pablo dentro de la cultura judía, de la cultura romana, de la cultura grecorromana, que esos pecados ahora nos harían sonrojar a muchos en muchas regiones en las cuales pensamos que hay pecado. La sociedad judeo grecorromana, la sociedad grecorromana donde vive el apóstol Pablo era una sociedad perversa. No era una sociedad como ahora que intentamos no ser perversos, al menos nos lavamos la cara, se digan cristianos o no se digan cristianos. La mayoría de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades, intenta presentar una cara de nobleza. En ese tiempo no, los valores eran diferentes. ¿Cuál fue el éxito? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué tuvo fruto la labor del apóstol Pablo, de cada uno de los que estaba predicando durante el primer siglo? Porque vivían la esencia del Evangelio. ¿Cuántas veces te has encontrado predicando el Evangelio y diciendo cosas que a lo mejor ni siquiera has experimentado? Por ejemplo, la paz de Dios. Le decimos a los demás, pues ora a Dios porque Dios prometió paz a ti y te quiero preguntar, y no voy a decir que eres un pecador ni mucho menos, solo te voy a preguntar, ¿vives realmente en paz con Dios? ¿Tienes y gozas de la paz de Dios? ¿O tú mismo no tienes paz de Dios? Y vives con problemas, vives con situaciones que te perturban la tranquilidad y que ni siquiera puedes descansar. Y no estoy hablando de un pecado grave, solamente estoy hablando que ni siquiera puedes descansar porque no gozas y no disfrutas de la paz de Dios. ¿Debemos convencer a las personas nosotros? ¿Debemos convencerlas con nuestra elocuencia? ¿Con nuestra multitud de palabras, con nuestra multitud de conceptos?
¿Sabes? Yo he llegado a la conclusión de que no. Y no estoy diciendo que no debamos hablar, por supuesto que debemos hablar del Evangelio, pero nuestra elocuencia no es la que va a compartir no es lo más efectivo a la hora de compartir el Evangelio. Lo que será más efectivo a la hora de compartir el Evangelio es que vivamos el Evangelio, porque entonces dejaremos que libremente Dios hable a través de nosotros, que el Logos de Dios, Jesucristo, viva y se mueva a partir de nosotros y toque a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces el Espíritu Santo actuará, porque será, como dice el Señor Jesucristo, será una fuente que salte para vida eterna. La palabra de Dios. Me acordé cuando estaba preparando este estudio de una frase de un gobierno en Cataluña, que el político que pusieron como candidato era una persona que no hablaba. Además de eso, tenía que expresarse en catalán, no sabía catalán, hablaba muy raro, ¿no? Entonces, el lema de su campaña, que fue bastante exitoso, bueno, no fue muy exitoso, tuvieron que hacer ahí algunos arreglos para que él pudiera ser gobernante, era fets no paraules. En español quiere decir hechos, no palabras. Porque el hombre era negado para hablar, negado, ¿no? O sea, no podía hilar tres frases. Y además era una persona de carácter así como retraído, difícil para la palabra. Y yo creo que ese eslogan de campaña, yo creo que nos puede decir mucho a los cristianos. Hechos, no palabras. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por hablarle a las personas que nos rodean? Y no estoy diciendo que sea mal, ¿eh? De hecho, te animaría a que lo siguieras haciendo, pero que tus palabras vayan acompañadas con hechos, con tu vida transformada, con el amor de Dios fluyendo a través de ti hacia ellos. Y la verdad es que tenemos muchas razones muy buenas para no hacerlos. Quienes nos rodean son pecadores, quienes nos rodean caen en pecados, no son gentiles, son groseros, son esto. Sí, ya lo sabemos. Eso lo sabía el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra a morir por los pecadores. Ya lo sabía el Señor Jesucristo. ¿Tú crees que es una novedad para el Señor Jesucristo que en los alrededores de nuestra colonia, donde está sentado nuestra iglesia, hay pecado, hay drogadicción, hay violencia, hay madres separadas? ¿Tú crees que es algo novedoso para el Señor Jesucristo? Yo creo que no. Yo creo que es algo que el Señor Jesucristo sabe. Y yo creo que por eso es que nos puso en ese lugar. Por eso es que el Señor Jesucristo te puso donde estás. Porque Él sabe que si tú te dejas guiar por Él, si tú vives el Evangelio, tú impactarás a las personas que te rodean. Porque la palabra de la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, ¿cómo vivimos nuestro Evangelio? ¿Estamos viviéndolo realmente? ¿O solamente es un ideal del cual tú hablas? Y bueno, yo cuando empecé, no estoy hablando de los demás, primeramente recuerdo mi caso, cuando yo empecé a predicar el Evangelio, yo creía erróneamente que todos los caminos llevaban a Dios. Entonces, pues tú eras budista, pues mira, Dios, si tú eres sincero y buscas a Dios, Dios va a tener misericordia y te va a llevar a Él. Que igual si eres musulmán, lo que sea. Y evidentemente eso está en dirección contraria a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Y yo decía esas cosas. Cuando yo empecé a predicar el Evangelio, pues fue así como, pues bueno, es que a mí me funcionó, veo que le funciona a otros, pues vamos a hablar porque le funciona a la gente. Pero en realidad no era porque yo estuviera convencido de que es la verdad y que yo estuviera viviendo en mi vida una transformación de parte de Dios. A veces hacemos eso. Cuando hacemos eso me recuerda mucho a una historia que encontré hace muchos años, que uso normalmente cuando hablo de misiones, y es la historia del Capitán Araña. El Capitán Araña existió, ¿eh? No vayan a pensar
Cuando yo escuché primero, yo pensé que algo inspirado en el Hombre Araña. No, no. Es el Capitán Araña. Era en una de las guerras que libró España contra, una de las tantas guerras que libró, si no recuerdo mal, contra Inglaterra. El Capitán Araña se paseaba por los bares de los puertos marítimos y se juntaba con las personas que estaban tomando y el Capitán Araña los convencía de que y era un hombre muy elocuente, los convencía de que se enrolaran en la armada. Y cuando se despertaban estos hombres convencidos, se despertaban al otro día con la resaca, con la cruda, diríamos los mexicanos, se despertaba en el buque de guerra y preguntaba por el Capitán Araña. ¿Y el Capitán Araña dónde está? Los marineros, que evidentemente ya lo conocían, ya sabían qué ocurría, pues le explicaban que el Capitán Araña no estaba en el barco. De hecho, el Capitán Araña nunca subió a un barco. El Capitán Araña nunca fue a la guerra. El Capitán Araña solo se dedicaba a reclutar gente para que fueran a la guerra. Ese era su oficio. Y de repente digo, y creo que se aplica muy bien, a veces le predicamos a las personas, les hablamos de un Dios que es todo poder, que es esperanza, que es paz, que es salvación y que puede transformar sus vidas y nosotros no estamos viviendo nada de eso. Y sí, somos elocuentes y los invitamos a que se suban al barco, pero nosotros no estamos en el barco. Debemos tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Debemos vivir el Evangelio, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, ¿y sabes por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, yo creo que al final, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, como dice el apóstol Pablo, seremos avergonzados. La palabra de la cruz, la siguiente palabra que es muy importante, dice, es locura. Locura, la palabra que se traduce como locura aquí es moria. La palabra moria denota insensatez, pero no es una insensatez, no es una locura en el sentido de alguien que ha perdido el norte y que está hablando locuras, que está diciendo que el sol gira en lugar de, perdón, que la tierra no gira en el sentido que gira, sino gira al contrario. Tampoco es que esté diciendo que la tierra sea plana. Bueno, algunos que creen que la tierra es plana dirán que yo soy el que digo locuras. No está hablando de eso. La palabra locura aquí se refiere más a decir alguna tontería, algo fuera de lugar, algo que incluso da risa. Sí, hay una diferencia. Alguien que está que está loco, que dice una locura, pues es porque dice cosas disparatadas completamente, pero muchas de esas cosas y la mayoría no te da risa, no te mueve a tener, déjame decirlo, a tener, no sé cómo decirlo, se me fue ahorita la palabra, lástima, a tener lástima de esa persona. Pero cuando es algo, una locura como que de tontería, que te lleva a dar lástima, decir, uy, pobrecito, esta es la palabra moria, ¿sí? Esto, 1 Corintios 1:21, ya espero que no tache este pasaje el hermano que dice que ya están, hay que irlos tachando. Dice, 1 Corintios 1:21 dice, se usa la palabra moria, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Por la insensatez de la predicación. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. De nuevo está hablando de esta palabra, moria, insensatez. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la locura. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra aquí, moria, está traducida como insensatez, como necedad, como algo que no tiene sentido. Eso es moria. Locura, insensatez, tonterías.
Eso es lo que la gente que no conoce a Dios, que se pierde, cree que es el Evangelio, que cree que es lo que vivimos tú y yo, que espero lo estés viviendo. Por eso no siguen el Evangelio, porque para él son cosas que no tienen sentido. Por eso no se arrepienten, porque para ellos son cosas que no hay nada cuerdo en ellos. cómo podemos eh, intentar que ellos entiendan que no es así, que no es una tontería? ¿Sabes? Si tenemos un testimonio oral y práctico de acuerdo a la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque, y supongo que cuando tú has compartido el Evangelio, la gente de repente te ha dicho, ah, sí, estás mal de la cabeza. Cuando yo acepté a Cristo, recuerdo que mis amigos me decían, ¿qué? ¿Y ahora qué traes de nuevo? Y yo les dije, no, es que soy cristiano. Todos se reían y me decían, pues a ver cuánto te dura. Yo creo un par de meses y ya después serás otra cosa. Un día te nos vas a hacer budista y otro. Esa era la impresión que tenían de mí. A ver qué nueva tontería se te ocurre después. Y algo que pensar es esto, la gente sigue locuras. Y déjame decirte que sí, siguen, y siguen muchas. Ahorita te hablé de la Tierra plana, pero así como te hablé de la Tierra plana, hay infinidad de cosas. Pero ¿por qué siguen esas locuras? La gente sigue esas locuras porque tiene necesidad de creer. Y esa locura puede ser en forma de un político, en forma de un escritor, en forma de de un filósofo, ¿sí? Pero tristemente no se atreven a seguir el Evangelio. ¿Por qué no se atreven a seguir el Evangelio? Seguramente porque los que predicamos el Evangelio seguramente no somos muy congruentes. Hace tiempo leí una carta de un chico estadounidense, por cierto, que se dedicó a vender armas y a apoyar grupos guerrilleros en Centroamérica y Suramérica en la década de los 70, y dice unas cosas que al menos te pone a pensar, si dijeran la mitad del cristianismo esto, el mundo sería otro. ¿Cuál es el problema? El problema, vuelvo a insistir, y espero, si ya esta vez que lo digo ya te molesta un poco, creo que estaré cumpliendo el objetivo que me he planteado. El objetivo, el problema es que los cristianos no estamos viviendo como decimos que debemos vivir. Ese es el problema. Por eso muchos no nos siguen en la locura del Evangelio. Por eso muchos, aunque a lo mejor te estiman y demás, muchos no se atreven a seguir porque seguramente ven que no eres consecuente. Si vieran que eres consecuente, a lo mejor dirían, pues venga, pruebo a ver qué tal. Pruebo a ver qué tal. Bueno, si le convenció, aunque sea una locura, se oye muy raro, pues seguramente algo habrá. Es natural que a quien se pierde le sean locuras, también esta es otra cosa. Aquel que no acepta el Evangelio es muy natural que el Evangelio para él sea locura. Pero sabes, para quienes decimos que hemos sido regenerados por el Señor, el Evangelio no debería ser una locura. No deberíamos considerar el Evangelio como una locura, pero déjame decirte que es triste, pero a veces educamos a nuestros hijos como si fuera una locura. O como si fuera esto, como les decía, una tontería. Recuerdo hace años un pastor me contaba y él me decía que es muy triste cómo tienen catalogado los mismos hermanos a el servir a Dios. Y él me decía, o en una ocasión visité a una familia y pues salió el tema, pues el niño de la familia lo habían corrido de la secundaria y ya le preguntó qué pasó con su hijo y le dijo, no, pues ahí está, pues ya no quiso estudiar, ya está, pues es muy flojo, es esto, es lo otro. Dice, después de eso, dice la mamá, me dijo, oiga hermano, por cierto, pues ya que usted es pastor y eso, pues, pues ¿por qué no lo mete al seminario a ver si, pues al menos es pastor? Ay, al menos que sea pastor. Y me decía este hermano, oh, dice, yo me quedé así frío, ¿no? Pero que me di cuenta en qué concepto en qué concepto esta hermana tenía los pastores. Pues ay, aunque, o sea, no la hizo en esta vida, pues aunque sea que sea pastor. Triste, triste.
Porque aquí se aplica exactamente esta palabra, moria, locura, tontería. A veces como cristianos menospreciamos la labor que hacen los que sirven a Dios, pastores, misioneros. Pues bueno, no la hiciste en la vida, pues entonces échate, vas como pastor, ¿no? En otra ocasión, puedo hablar de muchas anécdotas, solo te contaré otra. En otra ocasión me contaron que preguntaron a los de primer ingreso de un seminario interno, les preguntaron, ¿y por qué tú sentiste el llamado para servir a Dios? La persona que uno de ellos dijo, bueno, yo entré a la universidad, pues ya sabía yo, pues como que estaba indeciso ya entre el ministerio y pues me empezó a ir mal en la escuela y entonces oré yo a Dios y le dije, Dios, si es tu voluntad que entre yo al seminario, que repruebe todas mis materias para entonces que yo estudie para pastor. Esa es la señal de que tengo que ser pastor. Así. O sea, es triste. Muchos incluso que entran al ministerio, según ellos sirviendo a Dios, ellos mismos se menosprecian y tienen el Evangelio como una locura. Olvídate de los demás, de los que están fuera. Que el Evangelio sea una locura para ellos, evidentemente no es sorpresa. Pero que el Evangelio no sea una locura para ti, que dices que eres hijo de Dios. Para ti que dices que buscas a Dios, que has nacido de nuevo, que tienes una relación personal con Cristo. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo educas a tu familia? ¿Cómo muestras a tu familia? En nuestras iglesias reconocemos mucho a veces a quienes estudian, ¿no? Y decimos, ahí viene el abogado, el ingeniero, y yo personalmente casi no hago uso de esto porque de repente se hace así hasta exagerado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, somos hijos de Dios en una iglesia y nadie tiene mayor valor que otro, más que la sangre de Jesucristo. Y eso nos hace iguales. Y a veces dicen, bueno, pues ahí viene el que estudia en el seminario, ¿no? Debemos tener mucho cuidado que la locura del Evangelio, calificar como locura al Evangelio, a la palabra de Dios, al Evangelio que estamos viviendo, al cristianismo que estamos viviendo, no sea solamente de aquellos que están fuera, sino que también se infiltre en nuestras iglesias. Debemos valorar el Evangelio. La siguiente palabra es, dice la frase, porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Literalmente, esto quiere decir para aquellos destruidos, para aquellos perecidos. Encontramos esta frase, esta palabra, en Romanos 2:12. Aquí está traducido como perecerán, dice así Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí la palabra perecerán está hablando de la muerte, ¿sí? Primera de Corintios 1:18 dice los perecientes, que es el pasaje que estamos estudiando. Dice aquí el sentido implica la consumación del proceso de destrucción. ¿Qué quiere decir? Que serán destruidos por completo. No solamente que serán destruidos por la mitad, no, serán destruidos aquellos que se pierden, aquellos destruidos completamente. Primera de Corintios 8:11 también se traduce ahora como se perderá. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. También aquí nos da una idea de extravío, de que no sabe dónde está. ¿Sí? Primera de Corintios 15:18 dice, perecieron. Y dice este versículo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, han muerto. Segunda de Pedro 3:9 encontramos la palabra perezca. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé por qué, pero a veces tengo ciertas obsesiones sobre todo con las teologías del turno, pero yo nunca he escuchado una explicación coherente de alguien que cree en el calvinismo de este pasaje.
Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y por eso, dice, algunos piensan que ya retardó su promesa, algunos llegan a decir, ya no va a venir, no, lo que pasa es que Él tiene misericordia y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él sigue abriendo la oportunidad para que vengan al arrepentimiento. Judas 1:11 dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron, se perdieron, porque la palabra de la cruz es locura para todos aquellos que perecieron, para todos aquellos perecientes, para todos aquellos destruidos, para los que se pierden. Para ellos es locura, y te vuelvo a decir, no es novedad que para ellos sea locura. Ellos han decidido no aceptar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra labor? Mostrarles que vale la pena. Más en estos tiempos en los que no hay esperanza, en los que hay tanta incertidumbre, debemos mostrar que vale la pena vivir el Evangelio. Y después sigue diciendo la Biblia en este pasaje, pero a los que se salvan usa la palabra sozo, ¿sí? Y habla de la salvación espiritual y eterna concedida por el Señor Jesucristo. Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me llamó la atención este pasaje y no quiero dejarlo pasar sin hacer este comentario. Cuando uno lee, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, a veces uno podría estar tentado a creer, pues los que llegaron a la iglesia llegaron porque un día van a ser salvos, como poniendo la salvación en un futuro. Leía una traducción alterna que me parece, según leí, es más fiel. Dice, los que iban siendo salvos se añadían a la iglesia. Y tiene más sentido en esta traducción con lo que vemos como norma en la palabra de Dios. Primero eres salvo y después te añades a la iglesia. Si tú te añadiste a la iglesia y no eres salvo, te tengo una mala noticia. Nunca vas a ser salvo si no te arrepientes de tus pecados. Así todos los hermanos en la iglesia, todos te digan hermano, así ocupes un lugar importante en la iglesia, pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, así te hayas bautizado, lo único que hiciste cuando te bautizaste fue mojarte en tu pecado. Pero no hubo nada en tu vida. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez está hablando de la palabra sozo. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Fuimos salvos en esperanza, y esa es la esperanza que debe sostener nuestras vidas, el día de hoy y hasta el día en el que el Señor Jesucristo venga. La esperanza. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos tranquilidad? Seguramente porque hemos perdido la esperanza. Necesitamos recuperar la esperanza en el Señor Jesucristo. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Efesios 2:5 y Efesios 2:8, que lo leo a continuación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estas dos usos de salvación están íntimamente ligados con la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que Dios nos da sin que nos lo merezcamos. No nos merecemos la gracia. No le lleva a Dios a darnos esa salvación que nosotros no merecemos. No merecemos ser salvos. Estamos en nuestros pecados. Somos pecadores. No buscamos a Dios. Sin embargo, Dios, por su gracia, nos da la salvación. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Así que si tú conoces a alguien que no cree en el Evangelio, que el Evangelio se le hace locura, fíjate, no te desanimes. Dios quiere que esa persona
que aparentemente es muy necia, aparentemente es muy incrédula, Dios quiere que esa persona tenga el conocimiento de la verdad. Nunca, nunca creas que la gracia de Dios no es lo suficientemente amplia, lo suficientemente poderosa como para alcanzar a una persona. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento de la salvación. Dios quiere que esos nosotros sean cada vez más. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, pero a los salvos, esto es, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros en este escrito, en el versículo 18, el apóstol Pablo se refiere a él y a la iglesia de Corinto. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo no cuestiona la salvación de los miembros de la iglesia de Corinto, a pesar de que la iglesia de Corinto, como hemos visto, no eran muy buenos cristianos, ¿eh? A veces uno como en su humanidad uno podría decir, oh, veo a un hermano, uno que está cometiendo pecados y uno luego inmediatamente piensa, ¿y realmente será cristiano? Y vale la pena a veces cuestionarse eso, pero déjame decirte algo muy importante, el único que conoce la condición del corazón de las personas es Dios. Por más que la persona esté en pecado, que haya caído, que esté viviendo una vida que no es correcta delante de Dios, el único que sabe si es salvo o no es Dios. Y fíjate, el apóstol Pablo le dice a los corintios, pero a nosotros somos los salvos. Los corintios, el apóstol Pablo no les quita el estatus de ser salvos. El Señor Jesucristo lo dijo también, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conciliar estas dos cosas? Pues bueno, nosotros estamos en pecado, vivimos constantemente en pecado, pero el apóstol Pablo les llama en este pasaje, en este libro, les llama a corregir su vida, les llama a enderezar sus caminos. Si tú eres salvo tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú serás movido a arreglar tu vida con Dios. Si tú no eres movido a arreglar tu vida con Dios, entonces sí, déjame decirte una cosa, debes tener mucho cuidado, porque a lo mejor sí no eres salvo. Porque el Espíritu Santo es algo, te va a llevar a que tú busques a Dios, a que estés en buena relación con Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que te guía a toda la verdad. Y debemos tener cuidado porque algunas veces podemos caer en lo que el apóstol Pablo dijo, en tener cauterizada la conciencia. Que de tanto estar pecando, el Espíritu Santo ya no nos diga nada a la conciencia. Ya no lo escuchemos. Que nuestro corazón ya esté predispuesto a vivir alejados de Dios. Mi madre decía, cuando no escuchábamos, nos decía, es que eres un orejón, ¿no? Y decía que en su pueblo había Oaxaca, un pueblo mixteco, decía que había la historia de un, ahí se llamaba Dobele en mixteco, y decía que tenía las orejas tan grandes que le arrastraban en el suelo. Y así nos decía mi madre cuando no hacíamos caso, eres un dobele, que teníamos las orejas hasta el suelo, no escuchamos, tenemos unas orejas grandísimas, pero no escuchamos. No debemos caer en esas cosas. Pero para todos los salvos, es decir, a nosotros, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz, el Evangelio mismo, es poder de Dios. Poder. La palabra que se traduce como poder es dunamis, y esta palabra se traduce como potencias. Antes de poder, potencia,
Alguna vez escuché a alguien esta explicación y creo que ahorra muchas cosas. De ahí viene la palabra dinamita, dunamis. ¿Sí? Y es muy simple. ¿Qué hace la dinamita? Explota. Cuando tú la haces accionar, explota, rompe, rompe rocas, deshace montañas. Eso es poder. Y ese debería ser el poder de Dios en nosotros. Nosotros deberíamos estar convencidos que el Evangelio, que la potencia del Evangelio es poder en nuestras vidas. Y es poder para, primeramente, transformar nuestras vidas. Y también para transformar a aquellos que nos rodean. Mateo 24:29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando habla de las potencias de los cielos, se refiere a los planetas, a todo lo que nos rodea, el universo mismo será conmovido. Marcos 13:25 dice: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y estos dos pasajes se refieren, tres pasajes, ahora leeré Lucas 21:26, se refieren a la segunda venida del Señor. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está traduciendo la palabra dunamis, la palabra poder. ¿Y esto ocurrirá algún día? Claro que sí, en la segunda venida del Señor. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dunamis, poder, potencia de señales. El apóstol Pablo es muy consciente, es muy consciente que esto que él está diciendo, de dónde ha alcanzado el Evangelio, ha sido por la potencia de Dios, por la potencia de señales y prodigios, en el poder del Evangelio, perdón, en el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo sabía y lo decía y lo proclamaba: todo es por el poder de Dios, por las señales que Dios manda a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo sabía y no tenía empacho en reconocerlo. El éxito de la predicación del apóstol Pablo era el poder de Dios actuando en sus vidas. Y sabes que me llama la atención una cosa en este punto. ¿Cuántos eventos milagrosos del ministerio del apóstol Pablo están registrados? Revísalo. No hay muchos. Evidentemente los hay. Cuando resucitó a Eutico. Pero fuera de que resucitó a Eutico, cuando de repente va en algunos lugares, no encuentras, cuando se narran los viajes misioneros, no encuentras muchísimos sitios en los cuales se nos hable de milagros portentosos. Y cuando digo milagros portentosos me refiero a como los carismáticos especialmente mencionan y hablan del poder de Dios. ¿Todo eso estaba presente en el ministerio del apóstol Pablo? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no está registrado con detalle, como probablemente algún predicador de nuestros días lo haría? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque creo que lo más importante, quien va registrando lo más importante, es cómo el Evangelio avanzaba transformando vidas y transformando corazones. Porque el poder de Dios, déjame decirte una cosa, no es para estar en una carpa. No es para estar en algo parecido a un circo. El poder de Dios es para transformar vidas y transformar corazones. Para eso es el poder de Dios. Primera de Corintios 15:24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Autoridad y potencia, aquí está hablando también de dunamis. Segunda de Pedro 2:11 dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Aquí fuerza y potencia también se refiere a esto. Cuando llegamos a esta parte, que el Evangelio
de Dios es poder para aquellos que nos salvamos. La pregunta es obligada. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿O solamente hablamos de eh, meros, meras palabras sin sustento? ¿Has experimentado el poder transformador de Dios en tu vida? Yo espero que sí. El poder de Dios es el que puede transformar tu vida. Que si tenías rencores, que si tenías eh, conflictos con personas, el poder de Dios, y déjame decirte, entre paréntesis, se necesita más del poder de Dios para cambiar tu obstinación, para quitar tu enojo, para quitar tus rencores y perdonar a alguien, que para incluso levantar a un muerto. Y lo creo, ¿eh? Se necesita más poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Y si tú te empeñas en no perdonar, te empeñas en vivir con tu enojo, te empeñas en vivir con tu rencor, no dejarás actuar al poder de Dios. Dios no nos obliga. Dios es poderoso. Dios quiere que tú y yo experimentemos el poder del Evangelio de Dios. Vuelvo a leer, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La locura y el poder, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás, hermano? ¿Cómo estás viviendo? A lo mejor me vas a decir rápidamente, pues estoy yo del lado del poder de Dios. Yo considero que Dios es poderoso. Yo considero que Dios, y puedes hablarme más tiempo del que yo he estado dando este estudio. El único problema y que yo te preguntaría es, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás experimentando? Hace muchos años, cuando vivíamos en Barcelona, nos visitó un hermano que me decía su deseo de servir a Dios, no, Dios, estoy sirviendo, yo estoy pensando, estoy planeando. Y me acuerdo que lo único que le dije, qué bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para hacer eso que tú dices que quieres en tu vida. Bueno, pues sí, bueno, es que tengo tales cosas. Y así estuvimos unos días en el tiempo que nos visitó. Cuando el hermano se iba a ir, recuerdo que me dijo, no, hermano, pues, pues es que déjame decirte que pues me han servido estos días y pues que yo estoy orando. Se me quedó viendo, yo ya no le dije nada y me dijo, y ya sé que me vas a decir, ¿qué estás haciendo? Pero de verdad voy a hacer cosas. Y mira, le doy gracias a Dios porque el hermano ahora está trabajando como misionero fuera de sus fronteras, con dificultades, con cosas buenas, está trabajando. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Podemos hablar, podemos ser muy teóricos y qué bueno que Dios nos haya bendecido con conocimiento. Pero la pregunta siempre será la misma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está el centro de tu voluntad? Y la Biblia es muy clara. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y me puedes decir, tengo deseos de servir a Dios y quiero ir hasta el último de la tierra. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para ir? ¿Qué estás haciendo para hacerlo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás mentalizando? ¿Estás viviendo ya como si estuvieras ahí? Pets, no parábolas, hechos, no palabras. ¿Sabes? Nuestro mundo este día, como nunca antes, anhela hechos, no palabras. Y vivimos en una situación que no es simple, que no es sencilla.
crisis sanitaria nos ha llevado a muchas más crisis. Y todo, volteas hacia los lados y pareciera que todo de repente se está descomponiendo. La Biblia dice que cuando la oscuridad es más intensa, la luz prevalece más. Es tiempo de que la luz del Señor Jesucristo sea reflejada a la humanidad a través de nosotros. Es tiempo. Dejemos, hace muchos años escuché a alguien que decía, dejemos de jugar al cristiano, al cristianito, de hecho lo decía en diminutivo. Y yo creo que es el tiempo que como iglesia nos levantemos y sigamos a Dios, que hagamos la voluntad de Dios, que vivamos el Evangelio realmente, que vivamos realmente la palabra de la cruz, que al menos haya alguien que cuando nosotros no estemos pueda decir, ellos vivieron el poder de Dios. Que no seamos nosotros los que digamos estamos viviendo el poder de Dios. ¿Sabes? Porque nosotros normalmente nos autoevaluamos de manera muy, muy laxa. Y nosotros vamos a decir, sí, estoy viviendo la palabra de Dios. Probablemente nuestro Dios, si le preguntamos, Él nos diría, no, no estás viviendo. Que vivamos el poder de Dios. Que vivamos el poder del Evangelio. No nos conformemos con menos. Seamos luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que, como dice la misma palabra, que es como espada de dos filos, que penetra hasta el fondo, hasta los tuétanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Y sobre todo, Padre, perdónanos. Perdónanos porque aquellos que deberíamos ser ejemplo, esperanza y fortaleza para aquellos que nos rodean, seguramente no lo somos. Seguramente nos perdemos, Padre, en tantas cosas, en incredulidades, en afanes de este mundo, en lugar de ser luz, en lugar de alumbrar a aquellos que tenemos a nuestro alrededor, en lugar de instarlos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra predicación, a buscarte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque creo que quienes más nos encargamos de establecer que el Evangelio no es real, somos nosotros con nuestros actos. Probablemente con nuestras palabras te ponemos en un pedestal, Señor, pero seguramente con nuestros hechos te tiramos de ese lugar. Permite, Padre, que nuestra generación, Señor, pueda haber un cambio real, sustancial, Señor, en aquellos que dicen que son salvos, en aquellos que decimos, Señor, que hemos sido rescatados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, por aquellos que decimos que somos la sal de la tierra. Padre, que dejemos de simular lo que no vivimos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tu palabra dice que tu juicio empieza por aquellos dentro de la iglesia. Por tus hijos empieza, Señor, el juicio. Purifica, Señor, nuestras vidas. Purifica nuestros corazones, Señor. Limpia, Señor, como al profeta Isaías con el carbón encendido de tu altar. Limpia nuestros labios, limpia nuestras vidas. Perdónanos.
pedimos porque seguramente el obstáculo más grande para que las personas vean el poder de tu evangelio somos nosotros. Perdónanos por eso. Crea en nosotros un corazón limpio. Ten misericordia, Padre. Como dice tu palabra, ten misericordia de estos gusanos llamados hombres. No somos nada delante de ti. Solo tú eres Rey, solo tú eres Señor soberano, Rey de reyes, todopoderoso guerrero, dice tu palabra. Limpia, purifica nuestras vidas para que vivamos con eficacia tu evangelio. Sabemos y estamos conscientes, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, seguramente quienes hemos cambiado somos aquellos que nos decimos salvos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir como tú lo deseas. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.